Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Sostenibilidad empresarial, cambio de mentalidad o cultura. La sostenibilidad empresarial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una exigencia ética, social y económica. En un mundo marcado por el cambio climático, la desigualdad y la presión sobre los recursos naturales, las empresas enfrentan el reto de transformar no solo sus procesos, sino también su cultura organizacional. Este cambio implica una profunda revisión de valores, creencias y comportamientos que han guiado históricamente la gestión empresarial. En este ensayo se analiza cómo el cambio de mentalidad y cultura dentro de las organizaciones es clave para avanzar hacia modelos de negocios sostenibles. La sostenibilidad como nuevo paradigma empresarial. Tradicionalmente, las empresas han operado bajo una lógica de maximización de beneficios económicos con escasa atención a los impactos sociales y ambientales. Sin embargo, el paradigma de la sostenibilidad propone una visión más amplia, en la que el éxito empresarial se mide también por su contribución al bienestar social y la preservación del medio ambiente. Este enfoque requiere que las organizaciones adopten principios como la responsabilidad social, la economía circular, la ética corporativa y la transparencia. El papel de la cultura organizacional. La cultura organizacional representa el conjunto de valores, normas y prácticas que definen el comportamiento de una empresa. Según Ruta Emprendedor, la cultura corporativa es un concepto fundamental que aborda los valores, creencias y comportamientos compartidos que figuran y configuran el entorno de trabajo. Para que la sostenibilidad sea efectiva, debe integrarse en esta cultura no solo una política externa, sino como parte del ADN de la organización. Este cambio cultural implica revisión de valores corporativos, es decir, incorporar principios de sostenibilidad en la misión y visión empresarial, formación de sensibilización, es decir, capacitar a los empleados en temas ambientales, sociales y éticos, liderazgo comprometido, en donde los líderes deben de ser modelos de conducta sostenible y promotores del cambio, participación activa, donde se involucran a todos los niveles de la organización en la construcción de una cultura sostenible, y el cambio de mentalidad de lo reactivo a lo proactivo. El cambio de mentalidad empresarial implica pasar de una actitud reactiva, es decir, cumplir con regulaciones mínimas, a una postura proactiva en la que la empresa se anticipa a los desafíos sociales y ambientales. Según Faster Capital, el liderazgo juega un capital clave en el cultivo de prácticas sostenibles y en la gestión eficaz del cambio cultural. Este liderazgo debe fomentar la innovación, la colaboración y la resiliencia organizacional. Algunos elementos claves del cambio de mentalidad incluyen el reconocimiento del impacto empresarial, es decir, comprender cómo las decisiones afectan a la sociedad y al planeta, la adopción de métricas sostenibles, que se traduce en la evaluación del desempeño no solo en términos financieros, sino también sociales y ambientales, el fomento de la innovación responsable, en donde se desarrollan productos y servicios que generen valor sin comprometer el entorno, barreras y desafíos. El cambio cultural hacia la sostenibilidad no está exento de obstáculos. Entre los principales desafíos se encuentran
resistencia al cambio, donde muchos empleados y directivos pueden mostrar resistencia a modificar prácticas arraigadas, la falta de conocimiento, en donde la sostenibilidad aún es un concepto difuso para muchas organizaciones, y la presión por resultados inmediatos, en donde la cultura del corto plazo puede dificultar la implementación de estrategias sostenibles. Para superar estas barreras es fundamental establecer procesos de gestión del cambio que incluyan comunicación efectiva, formación continua y el reconocimiento de logros sostenibles. Como conclusión de este primer tema, debemos de saber que la sostenibilidad empresarial exige mucho más que políticas ambientales o programas de responsabilidad social. Requiere un cambio profundo de mentalidad y cultura organizacional que transforme la forma en que las empresas entienden su rol en la sociedad y donde este cambio no solo es posible, sino necesario para construir organizaciones resilientes, éticas y comprometidas con el futuro del planeta. Las empresas que logren integrar la sostenibilidad en su cultura estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI y generar valor real para todos sus grupos de interés. La sostenibilidad empresarial ha trascendido su origen como un nicho de responsabilidad social compartida y corporativa, la RSC, para convertirse en un tema central de la estrategia de negocios global. En el siglo XXI, el modelo tradicional de maximización del valor para el accionista, criticado por promover la miopía financiera y la externalización de costes sociales y ambientales, está cediendo paso a una visión de valor compartido y capitalismo de grupos de interés, stakeholders. Sin embargo, para que esta transición sea efectiva y duradera, surge una pregunta fundamental. ¿Es la sostenibilidad un mero cambio de mentalidad, es decir, una nueva estrategia adoptada por la alta dirección, o requiere una profunda transformación cultural que impregne cada capa y proceso de la organización? Este ensayo sostiene que, si bien el cambio de mentalidad en el liderazgo es el catalizador necesario, la longevidad y autenticidad de la sostenibilidad dependen intrínsecamente de su arraigo como un nuevo paradigma cultural. La mentalidad decide qué hacer, la cultura determina cómo se hace y con qué propósito. La sostenibilidad como cambio de mentalidad, el impulso estratégico. El primer paso hacia la sostenibilidad es, indiscutiblemente, un cambio de mentalidad o enfoque estratégico en la cúpula directiva. Este cambio se manifiesta en varias dimensiones clave. A. Visión a largo plazo contra corto plazo. La mentalidad tradicional está obsesionada con los resultados trimestrales. La sostenibilidad exige una perspectiva de creación de valor a largo plazo, reconociendo que la salud de la empresa está intrínsecamente ligada a la salud de los ecosistemas y las comunidades en las que opera. Los líderes deben pasar de ver los recursos naturales como infinitos y el capital humano como un costo variable a tratarlos como activos esenciales con límites finitos. Este es un ejercicio de reencuadre cognitivo. La inversión en eficiencia energética o en el bienestar de los empleados no es un gasto, sino una prima de seguro contra riesgos futuros, tanto climáticos, regulatorios y reputacionales, y una fuente de ventaja competitiva. B. Gestión de riesgos y oportunidades. Desde una perspectiva de mentalidad estratégica, la sostenibilidad se integra en la matriz de riesgos. Los líderes reconocen que las emisiones de carbono, la escasez de agua o la desigualdad laboral son riesgos materiales que impactan el balance final. Esta visión impulsa la adopción de métricas ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, no por altruismo, sino por necesidad financiera. Al mismo tiempo, el cambio de mentalidad identifica oportunidades, nuevos mercados, productos ecológicos y la involucra de capital de inversión socialmente responsable, ISR, que está creciendo exponencialmente. C. El valor compartido como motor de innovación. El cambio de mentalidad más sofisticado ocurre cuando la sostenibilidad se convierte en un motor de innovación. El concepto de Michael Porter y Mark Kramer de creación de valor compartido, CSV, sugiere que la ventaja competitiva se genera al alinear el éxito corporativo con el progreso social y ambiental. Una empresa con esta mentalidad no solo minimiza su impacto negativo, sino que diseña sus productos y procesos para maximizar el valor social mientras genera rentabilidad. En resumen, la mentalidad es la fase donde la alta dirección autoriza la sostenibilidad, la trata como un proyecto estratégico y la financia. Sin embargo, esta capa superficial de compromiso es vulnerable a los cambios de liderazgo o a las presiones económicas, lo que a menudo resulta en greenwashing o iniciativas aisladas. 2. La sostenibilidad como transformación cultural, el arraigo sistémico. Si la mentalidad es el plan, la cultura es la ejecución y el sistema inmunológico de la organización.
La transformación cultural implica incrustar los principios de la sostenibilidad en el ADN de la empresa, haciendo que la conducta sostenible sea la norma por defecto y el comportamiento inconsciente de cada empleado. Inciso A. La integración de valores, mitos y rituales. Una cultura sostenible se manifiesta cuando los valores de la empresa, escritos y vividos, reflejan el compromiso con el medio ambiente y la sociedad, donde los valores como la integridad, la responsabilidad ambiental y el respeto no son solo palabras, sino que se traducen en códigos de conducta estrictos y públicamente visibles. Mitos e historias, y aquí es donde se celebran los héroes internos que tomaron decisiones difíciles, priorizando la sostenibilidad sobre la ganancia inmediata y reforzando la narrativa de la empresa. Y los rituales, que son las prácticas diarias, en donde se incluyen desde las revisiones de desempeño que ponderan las métricas ESG hasta la forma en que se gestionan los residuos en la cafetería o cómo se seleccionan los proveedores. Cuando un empleado de cualquier nivel prioriza la huella de carbono de un proveedor sobre su costo más bajo sin que se le pida explícitamente, el cambio cultural ha echado raíces. 3. La alineación de incentivos y estructuras. Una mentalidad sostenible fracasa si la estructura organizativa y los sistemas de incentivos premian el comportamiento opuesto. Una transformación cultural requiere: la integran KPIs transversales, los cuales implementan indicadores claves de rendimiento, KPIs de sostenibilidad, que no se limiten al departamento de RCC, sino que afecten las bonificaciones del director de operaciones, por ejemplo, en un consumo de energía, o del jefe de diseño, por ejemplo, en la circularidad del producto. Capacitación universal. La sostenibilidad debe formar parte del programa de inducción y capacitación continua para todos los empleados, desde el nivel operativo hasta la junta directiva, asegurando que todos entiendan su rol en la consecución de los objetivos ESG. Empoderamiento. El cambio cultural otorga a los empleados de primera línea la autonomía y la responsabilidad para identificar y corregir prácticas no sostenibles, creando una red de agentes de cambio en lugar de depender de una única fuente y figura ejecutiva. 3. El liderazgo auténtico, del compromiso individual a la cohesión colectiva. El liderazgo es el puente entre la mentalidad, la idea y la cultura, la acción colectiva. Los líderes deben dejar de ser meros defensores de la sostenibilidad y convertirse en encarnaciones de la misma. Inciso A. La gobernanza, ESG, el tono en la cima. La integración de la gobernanza, la G de ESG, es fundamental. Una junta directiva debe tener las habilidades y la diversidad necesarias para supervisar los riesgos ambientales y sociales con la misma diligencia que los riesgos financieros. Esto incluye establecer comités de sostenibilidad y vincular explícitamente la compensación ejecutiva a objetivos ESG verificables. Ese es el ejemplo más visible de cómo la mentalidad del líder se institucionaliza en la cultura de gobierno corporativo. Inciso B. Coherencia y transparencia. La cultura es sensible a la hipocresía. Si la empresa predica la reducción de residuos, pero sus oficinas están llenas de plástico de un solo uso, el cambio cultural se paraliza y genera cinismo, conocido como fatiga del cambio. La transparencia total, incluso sobre los fallos, es un rasgo de la cultura sostenible madura. Las empresas deben reportar sus métricas ESG con la misma rigurosidad que sus cifras financieras, utilizando estándares como el GRI, Global Reporting Initiative, o el ASASB, Sustainable Accounting Standards Board. Esta apertura obliga a la coherencia interna. C. Resiliencia cultural. Una mentalidad estratégica puede ser revertida cuando los tiempos se ponen difíciles. Ejemplo, recortes de presupuesto en una recesión. Una cultura sostenible, en cambio, actúa como un ancla. En tiempos de crisis, la resiliencia de una empresa depende de qué tan profundamente estén grabados sus valores de sostenibilidad. Si los empleados, los proveedores y los clientes confían en el propósito y los valores de la empresa, es más probable que la apoyen, lo que se traduce en una mayor resiliencia del negocio. La sostenibilidad empresarial es el resultado de un proceso de dos etapas. La primera, el cambio de mentalidad, es un acto de conciencia estratégica que sucede en la sala de juntas. Es el reconocimiento intelectual de que la sostenibilidad es un factor de éxito competitivo y de supervivencia. La segunda, y más crítica, la transformación cultural, es el proceso arduo y continuo de traducir esta conciencia en comportamientos automáticos, sistemas organizativos y decisiones diarias en cada rincón de la empresa. Una empresa que solo ha logrado el cambio de mentalidad opera con la sostenibilidad como una iniciativa. Es un apéndice que puede ser extirpado.
Una empresa que ha logrado la transformación cultural opera con la sostenibilidad como un propósito. Es la médula espinal de su identidad y su motor de crecimiento. Para los líderes empresariales de hoy, el desafío no es solo adoptar una estrategia sostenible, sino ser una organización sostenible. Esto requiere valentía para desmantelar estructuras que premian el cortoplacismo y para construir una cultura donde la responsabilidad social, ambiental, se sientan tan natural e innegociable como la excelencia en la calidad del producto. Solo a través de esta profunda metamorfosis cultural la sostenibilidad puede dejar de ser una opción y convertirse en el modo de operación estándar para las empresas que aspiran a la relevancia y a la prosperidad a largo plazo. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.